El mundo estaba roto. Era el siglo VI a.C., un periodo de guerra incesante donde el hierro dominaba a la carne y la piedad era un recuerdo distante. La antigua dinastía Zhou se había convertido en un cascarón vacío mientras señores de la guerra con codicia insaciable devoraban la tierra de China. La única ley universal que la gente conocía era, simplemente, el terror. En medio de esta matanza constante, en las entrañas de la capital en decadencia, un hombre observaba el colapso con una calma que rozaba lo espectral. Él era el custodio de los archivos imperiales, el guardián de la memoria de una civilización que elegía el suicidio. Su nombre era Lao Tse y era el hombre más peligroso de todo el imperio. Lao Tse no era un general ni un político, sino un bibliotecario cuyo poder residía en una comprensión total del orden y el desorden. Pasó décadas viendo cómo los grandes planes de los hombres, sus leyes perfectas y sus rituales solemnes terminaban inevitablemente en ruinas. Comprendía el ciclo fatal de la ambición humana. Su puesto le daba acceso a todos los secretos, a la historia no contada de cada traición y al destino inexorable de cada intento de control. Desde su silencioso despacho, vio cómo los cimientos de la sociedad se deshacían bajo el peso de sus propias reglas artificiales. Vio la enfermedad de la formalidad. Para Lao Tse, el universo funcionaba bajo un principio fundamental y eterno, el Tao, la vía, el flujo incesante de la naturaleza sin necesidad de mandatos. Era el agua que cede y, sin embargo, destruye la piedra más dura. Era el vacío que da sentido a la vasija. El Tao era lo que la humanidad había olvidado. La corte, sin embargo, estaba obsesionada con la rigidez y el artificio. Buscaban maestros que les enseñaran a crear más leyes, más jerarquías y más rituales para imponer un orden que la naturaleza rechazaba. Los reyes estaban desesperados por encontrar la fórmula mágica que detuviera el derrumbe, pero miraban en la dirección equivocada. Y entonces llegó el rival, el hombre que encarnaba todo aquello contra lo que Lao Tse luchaba, el intelectual que prometía la salvación a través de la norma. Confucio era su nombre, un burócrata brillante, un maestro de ceremonias que creía en la estructura y en el deber filial como la única esperanza de la civilización. Confucio viajó hasta la capital de Zhou, hambriento de conocimiento, buscando la confirmación de sus doctrinas en los archivos sagrados. Quería el respaldo de la tradición para cimentar su filosofía. El destino lo llevó directamente a la presencia del anciano y silencioso archivero, Lao Tse. El encuentro fue un duelo intelectual bajo la fría luz del conocimiento acumulado. Confucio llegó vestido con su perfecta túnica, citando antiguos ritos y jerarquías. Lao Tse estaba inmóvil, observando con esos ojos que parecían haber visto la creación del universo y su final. Confucio, con toda su retórica y su fe en el sistema, argumentó que la sociedad necesitaba un código moral estricto, una escalera de respeto que devolviera la estabilidad a los reinos. Explicó cómo la obediencia al padre y al gobernante era el camino hacia la armonía y la paz perpetua. Lao Tse escuchó, esperó, y cuando habló, lo hizo con la autoridad de quien comprende el motor oculto de las cosas, un tono que no era de discusión, sino de una verdad irrefutable y devastadora que se abría paso sin esfuerzo ni resistencia. La lección estaba a punto de comenzar. Lao Tse le preguntó a Confucio, el maestro de ritos, dónde estaban aquellos antiguos sabios cuyas normas pretendía recrear. Sus huesos están podridos en el suelo, sentenció. Solo sus palabras vacías permanecen como ceniza. Cuando el hombre superior obtiene poder, cede el paso. Cuando el inferior obtiene poder, lo roba. El archivero no estaba atacando al hombre, sino a la idea misma del control forzado.
Le dijo a Confucio que la ley rígida es como un árbol que se parte ante el primer vendaval, mientras que la flexibilidad de la naturaleza sobrevive a la tormenta. Le acusó de complicar lo simple, de intentar domesticar lo indomable. Y luego llegó el golpe de gracia, la metáfora que Confucio nunca olvidaría. Lao Tse le habló sobre el dragón, la criatura suprema de la mitología que monta las nubes y se nutre del misterio de las profundidades. Yo sé cómo nada el pez. Yo sé cómo vuela el pájaro, dijo Lao Tse con voz baja. Pero no puedo comprender al dragón, continuó, mirando fijamente a su rival. El dragón cabalga sobre los vientos. Vuela sobre los 9 cielos sin un camino conocido. Hoy te he visto, Confucio. Eres un pez que solo conoce la pecera y un pájaro que solo conoce la jaula. Pero Lao Tse es un dragón. La implicación era clara y brutal. La sabiduría de Confucio era limitada, terrenal, atada a las convenciones humanas. El Tao de Lao Tse, en cambio, era incomprensible, ilimitado y fluido, incapaz de ser atrapado por la doctrina. Confucio salió de ese encuentro humillado, pero lo más importante, transformado. El maestro de ritos, al regresar con sus discípulos, les confesó su experiencia, no como una derrota, sino como una revelación de la escala de la verdad. Lao Tse es el dragón, les dijo, y el dragón vive en el silencio. Su sabiduría es demasiado grande para ser entendida por la mente humana. Para Lao Tse, sin embargo, el encuentro con Confucio fue la última confirmación de su fracaso y su desesperación. Si incluso un hombre tan brillante como Confucio solo podía ver la jaula, entonces la humanidad estaba condenada a las cadenas que ella misma se forjaba. Los archivos se sentían como un sarcófago. La dinastía Zhou continuaba su lento y agonizante desmoronamiento. Lao Tse veía que la capital ya no era un centro de conocimiento, sino un nido de víboras que pronto sería devorado por las potencias emergentes del norte y del sur. La violencia se acercaba a las puertas del archivo imperial. El dragón ya no podía permanecer encerrado en los muros de la civilización decadente. Si se quedaba, la corrupción lo tocaría. El artificio de la corte lo convertiría en un adorno, en un sabio domesticado al servicio de un rey falso. La única enseñanza pura era la huida, la máxima rendición. Decidió desaparecer, elegir el vacío sobre la fama, la inacción sobre la política. Su desaparición sería el acto más grande de su vida, una lección en sí misma. El Tao no se posee, se deja ir. Se dispuso a abandonar la ciudad por el lado occidental, hacia las montañas y la leyenda. Empacó lo esencial, montó su búfalo de agua y se dirigió a la muralla, a la última frontera de la civilización conocida. Iba hacia el exilio voluntario, hacia las tierras salvajes, buscando fundirse con el flujo de la naturaleza para que su verdad no fuera capturada por los hombres. Pero el cosmos tenía otros planes para el viejo archivero, porque la sabiduría, por más que intentara ocultarse, siempre deja un rastro. Había un último obstáculo que el dragón debía superar en las puertas del oeste, un hombre desesperado que representaba la súplica de toda la humanidad. Era el guardián Jin Shi, el hombre encargado de custodiar el paso, un oficial que había observado la vida en la capital con el mismo descontento que Lao Tse. Jin Shi había estado esperando. Había visto la corrupción y las guerras y sabía que la última esperanza para la verdad estaba a punto de escapar. El guardián sintió la presencia de Lao Tse antes de verlo. Era una sensación de peso, como si la verdad de 3000 años de historia estuviera pasando por su puesto de guardia en ese instante. Jin Shi no permitiría que el dragón se desvaneciera en las brumas sin un último esfuerzo. El guardián Jin Shi detuvo el búfalo de agua en el paso fronterizo, una barrera de madera que separaba el imperio de lo desconocido. Se interpuso en el camino del anciano,
suplicando no por la vida del sabio, sino por su conocimiento. Exigió el precio de la libertad del dragón. «Maestro», le dijo el guardián, «ya que has decidido irte y jamás volver, te pido un favor. Por la humanidad que dejas atrás, debes registrar tu sabiduría antes de desaparecer para siempre. No nos dejes totalmente vacíos». Lao Tse se enfrentó a un dilema terrible. Su vida entera había sido una demostración de que la verdadera sabiduría no podía ser escrita. Había elegido el silencio como su arma, pero ahora se le pedía que traicionara ese silencio. El precio de su libertad era la escritura forzada de lo inefable. El guardián esperó, inmóvil. La tensión en esa frontera, entre la civilización y el vacío, era palpable. En el rostro del anciano se dibujó el dolor de quien sabe que debe condensar la inmensidad del universo en unas pocas frases. Un sacrificio que haría que el Tao Te Ching naciera de la necesidad y no de la ambición. Silencio. El anciano archivero, Lao Tse, se rindió ante la súplica del guardián Jin Shi, el hombre en la frontera que representaba la desesperación de un mundo que se negaba a dejarse ir. Lao Tse comprendió que la negación obstinada de su conocimiento sería, en sí misma, una forma de apego, un acto contrario al flujo del Tao. Así, en la soledad del puesto de control, mientras la civilización se desangraba a sus espaldas, el dragón se sentó para forjar sus cadenas. Escribiría, a regañadientes, el libro que cambiaría el alma de China y del mundo, no como un legado orgulloso, sino como un mapa de escape. No era un tratado, sino 81 poemas, concisos y aforísticos, una guía deliberadamente contradictoria que obligaba a la mente del lector a liberarse de las categorías. Él no estaba dando respuestas, estaba forzando preguntas que resonarían a través de 20 siglos de historia. Lao Tse escribió el Tao Te Ching, el clásico de la vía y del poder, la quinta esencia de una vida de contemplación sobre la naturaleza de la existencia. Fue un parto doloroso, la condensación de lo inmenso en menos de 6.000 caracteres, un intento de nombrar aquello que es, por definición, innombrable. Su primer verso fue una declaración de guerra contra la propia escritura. El Tao que puede ser contado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre inmutable. Estaba advirtiendo al lector desde el principio: no busques la verdad en estas palabras, sino detrás de ellas. El libro se convirtió en una guía para la inacción sabia, el Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Proclamó que el mejor gobernante es aquel cuya existencia apenas es notada, que cuanto más se legisla y más se interviene, más caos, robo y miseria se siembran en la tierra. Era una filosofía subversiva para un tiempo obsesionado con la conquista y la jerarquía. Lao Tse proponía que la debilidad es fuerza, que el vacío es utilidad y que la ignorancia es, a menudo, una forma de sabiduría superior a la erudición acumulada. Jin Shi, el guardián, observó al anciano escribir, maravillado y perturbado por la velocidad con la que las palabras brotaban de su pincel, como si fueran dictadas por el viento mismo. Sabía que estaba presenciando el nacimiento de una obra maestra, el testamento de un imperio. Una vez que las tablillas de bambú estuvieron llenas, Lao Tse entregó el manuscrito al guardián, como un padre que entrega a su hijo un mapa que él mismo nunca usará. Fue un regalo forzado, una ofrenda para calmar la sed humana de conocimiento tangible. Su deber estaba cumplido. El dragón había dejado su rastro. Había arrojado un hueso para que los perros de la filosofía se entretuvieran, mientras él continuaba su camino hacia el silencio. Se montó de nuevo en su búfalo, su mirada fija en el oeste. Lao Tse cruzó la frontera, desapareciendo en la inmensidad de las montañas Kunlun. Nunca más se le volvió a ver en la civilización, y su partida se convirtió en la metáfora definitiva del Tao, un flujo que no puede ser atrapado,
una verdad que se desvanece al ser perseguida. La historia de Lao Tse, el bibliotecario que huyó, es la historia de una desilusión profunda con la civilización y sus promesas rotas. Comprendió que el orden impuesto por el hombre siempre degenera en tiranía o en guerra civil. Jin Shi, el guardián, se convirtió en el primer apóstol de un conocimiento que no se propaga con ejércitos, sino con la quietud. Su acto de detener a Lao Tse aseguró que la voz del dragón, aunque en forma escrita, no se perdiera totalmente en el torrente de la historia. Pero el Tao Te Ching era, y sigue siendo, una bomba de tiempo filosófica, una antítesis directa al camino que la sociedad china, y en gran medida la occidental, elegiría seguir, el camino trazado por Confucio. El enfrentamiento entre Confucio y Lao Tse se cristalizó en dos visiones de mundo que lucharon por el alma de China durante 2500 años. Dos fuerzas opuestas que definen nuestra propia lucha moderna por la libertad y el orden. Confucio ofrecía un plan de ingeniería social, una sociedad estable, construida sobre jerarquías claras, respeto a la autoridad y un código de conducta detallado. Un sistema que prometía paz si todos cumplían su papel. Era la filosofía del deber, la estructura que permitía a los imperios crecer y funcionar. Exigía el esfuerzo, el estudio y el ritual. El mundo de Confucio era el mundo que se podía medir, organizar y controlar, el universo de la ley. Lao Tse, en cambio, ofrecía la rendición al flujo natural de la existencia. Proponía que la ley suprema es la no ley, que la acción más poderosa es la no acción, la sabiduría innata del corazón y no la regla aprendida en los libros. Su taoísmo se convirtió en el refugio para aquellos que sentían que la sociedad los asfixiaba, para los poetas, los artistas y los ermitaños que deseaban escapar de la jaula de las convenciones. Era la filosofía del escape. Mientras Confucio se ocupaba de cómo debía actuar un buen súbdito en la corte, Lao Tse se preocupaba de cómo un alma podía sobrevivir a esa misma corte. Uno ofrecía el manual para la vida pública, el otro el mapa para la vida interior. La tensión entre estos dos hombres, el maestro de la ley y el maestro del vacío, es el motor silencioso de la historia china. Cuando China necesitaba orden, Confucio ganaba. Cuando China se sentía oprimida, Lao Tse resurgía de las montañas. Pero el Tao Te Ching, por ser un libro escrito a la fuerza, no contenía la totalidad de la enseñanza. Lao Tse había dejado un misterio, una puerta secreta solo accesible para unos pocos elegidos, los iniciados que entenderían que el libro era solo la sombra. La verdadera sabiduría, el núcleo del dragón, se transmitió de forma oral y directa a un linaje secreto, aquellos que seguirían el camino del ermitaño y el poeta, buscando la iluminación en la naturaleza salvaje. Este linaje no buscaba fundar una religión o un estado, sino preservar la pureza del Wu Wei, evitando que la enseñanza se convirtiera en otro dogma rígido más. Algo que el propio Tao Te Ching advertía. La gente se aferraría al texto como una reliquia, pero los verdaderos herederos de Lao Tse buscarían la vía en el movimiento de las nubes y en la caída del agua. El primero de estos herederos, que tomaría el manto del dragón, aparecería 100 años después. Ese hombre se llamaría Chuang Tzu y elevaría el arte de la paradoja y la ironía a un nuevo nivel, luchando contra la tiranía del pensamiento lógico que Confucio había implantado en el corazón de China. El legado de Lao Tse no es el libro, sino el acto de desaparecer. Él nos enseñó que la forma más radical de resistencia contra un mundo roto es retirarse de él, eligiendo la libertad silenciosa sobre la esclavitud de la fama. Pero antes de que Chuang Tzu pudiera tomar la antorcha, el fuego de la guerra continuaría consumiendo la tierra.
La China de la época era un campo de batalla filosófico y físico, y el conocimiento se convirtió en la herramienta más peligrosa de todas las armas. El Tao Te Ching era un arma oculta, una guía de guerrilla filosófica que prometía poder a través de la sumisión y dominio a través de la debilidad. En un mundo obsesionado con la conquista militar y la fuerza bruta, la idea de que el agua blanda rompe la roca era revolucionaria y profundamente peligrosa. Mientras los señores de la guerra luchaban por pedazos de territorio, utilizando ejércitos de infantería para imponer su voluntad, los seguidores silenciosos de Lao Tse comprendían una verdad más profunda. El poder real no reside en lo que controlas, sino en aquello de lo que eres capaz de desprenderte. China se hundía en el período de los estados combatientes, un torbellino de 250 años donde 7 grandes reinos se enfrentaron por la supremacía total. La sangre fluía sin cesar y la necesidad de un orden, cualquier orden, se volvió una obsesión nacional. Confucio, aunque ya muerto, triunfaba en el campo de batalla ideológico. Sus discípulos ofrecían a los gobernantes el manual perfecto para la burocracia eficiente y la obediencia estricta. La filosofía de la jerarquía se incrustaba en el tejido del poder. Los consejeros confucianos prometían estabilidad a través de la educación formal y el ritual, convirtiendo a los hombres en piezas previsibles de una máquina imperial. Era una promesa tentadora para cualquier rey harto del caos. Pero aquellos que leían el Tao Te Ching en secreto, los que entendían la lección de Lao Tse, percibían la trampa inherente en ese sistema. La estructura rígida, al final, sofocaba la vida y conducía a la tiranía más absoluta. El taoísmo, en ese contexto de guerra, no podía ser una filosofía de Estado. Era la crítica constante al Estado mismo. Por eso, el dragón debía permanecer en la sombra y sus herederos debían ser maestros del disfraz y la paradoja. Uno de estos herederos fue Chuang Tzu, nacido alrededor de un siglo después de la huida de Lao Tse. Si Lao Tse fue el arquitecto del vacío, Chuang Tzu fue el poeta que habitó ese vacío con una alegría desbordante y una ironía mordaz. Chuang Tzu no era un archivero, era un vagabundo, un hombre que se negaba rotundamente a participar en la farsa de la vida cortesana, un experto en la libertad que ridiculizaba la vanidad de los títulos y la ambición. Se dice que un día, mensajeros del reino de Chu llegaron a su humilde cabaña, trayendo consigo una oferta de inmensa riqueza. Querían hacerlo primer ministro, un puesto de poder absoluto. Era la prueba definitiva. Chuang Tzu estaba pescando a la orilla de un río fangoso y al escuchar la propuesta ni siquiera levantó la caña. Les preguntó a los mensajeros si alguna vez habían visto el buey sagrado que el rey de Chu veneraba en sus templos. Dicen que ese buey es alimentado con los mejores granos y cubierto con sedas suntuosas durante años, dijo Chuang Tzu, mirando el agua turbia. Pero cuando es la hora del sacrificio, el buey es degollado y su carne ofrecida en un altar. Luego, sin mirarlos, Chuang Tzu preguntó, ¿preferiría ese buey pasar esos años en el lujo para terminar en el altar? ¿O preferiría revolcarse en el barro, en la libertad de su naturaleza, como una tortuga que nunca ve la seda? Los mensajeros comprendieron inmediatamente la analogía. El puesto de primer ministro, con todo su poder y gloria, era la preparación para el sacrificio final, la pérdida de la verdadera libertad por la ilusión del control. Chuang Tzu rechazó el poder con una sonrisa, manteniendo su propia verdad. Prefirió la libertad del anonimato y la compañía de los peces en el río, una demostración viviente del principio del Wu Wei y de la huida de Lao Tse. Su obra, el libro que lleva su nombre, es un torrente de cuentos, diálogos surrealistas y metáforas profundas que tienen un único objetivo: destruir la ilusión de que podemos definirnos, nombrarnos o categorizarnos con precisión.
El libro está lleno de la magia de la transformación. Hombres que sueñan que son mariposas y mariposas que sueñan que son hombres, lo que siembra la duda sobre la realidad y la identidad. Es un ataque frontal a la rigidez confuciana. Para Chuang Tzu, la verdadera felicidad reside en la perfecta adaptación al cambio, en no resistirse a lo que es. Si eres un árbol en otoño, deja que las hojas caigan. Si eres un hombre en guerra, haz tu mejor esfuerzo, pero no te apegues al resultado. Esta doctrina del flujo perfecto era la respuesta taoísta al caos del período de los estados combatientes. Mientras Confucio pedía disciplina para sobrevivir, Chuang Tzu pedía flexibilidad para trascender el conflicto. Pero este camino de trascendencia requería un entendimiento profundo del conocimiento arcano, ese que Lao Tse había mantenido en secreto. El taoísmo, en sus niveles más profundos, se convertía en una práctica esotérica. El Wu Wei no era pereza, era la maestría de la energía. Era saber cuándo actuar con una precisión quirúrgica y cuándo retirarse totalmente para dejar que el universo hiciera el trabajo por ti. Requiere una conciencia total. Los maestros taoístas se retiraron a las montañas, no solo para meditar, sino para estudiar la naturaleza de la longevidad y la alquimia interior, buscando la unificación del cuerpo y la mente para alcanzar la inmortalidad en vida. Mientras los confucianos llenaban los palacios, los taoístas se convertían en los guardianes de la sabiduría oculta, maestros de Li Ching, astrólogos y médicos que operaban en los márgenes de la sociedad, ejerciendo un poder más sutil y duradero. El legado del dragón se estaba ramificando. Una parte se manifestaba en la literatura, desafiando a la mente. Otra parte se convertía en una búsqueda mística de la verdad que trascendía los límites de la mortalidad. En el corazón de la China, que se desgarraba por la guerra, esta filosofía de la no acción era una resistencia espiritual. Era el último refugio del individuo contra la máquina del Estado que buscaba homogeneizar a todos sus ciudadanos. La lucha por el control de China no era solo una lucha de ejércitos. Era una batalla invisible entre dos formas de entender al ser humano, como un engranaje útil o como una expresión libre del cosmos. El destino de Asia pendía de este equilibrio. La batalla filosófica entre el orden confuciano y el vacío taoísta no se quedó en los libros. Se filtró en la política de los reinos combatientes con consecuencias aterradoras. Los líderes buscaban desesperadamente cualquier doctrina que les diera la ventaja final, la fórmula para la victoria total y la unificación de China. Fue en el reino de Qin, una potencia militar brutal en el oeste, donde la filosofía fue torcida y utilizada como un arma de control absoluto. Qin no abrazó a Confucio ni a Lao Tse. Adoptó una doctrina nueva, despiadada, que llevó a la unificación de China a través del terror. Esta nueva filosofía se llamó legalismo, y sus maestros, como Han Feizi y Shang Yang, argumentaban que la única forma de gobernar era a través de leyes claras, estrictas y aplicadas con una crueldad metódica. No había espacio para la moral, solo para la eficiencia. El legalismo tomó la rigidez de Confucio, pero eliminó la humanidad y la piedad. El individuo no tenía derechos, solo deberes hacia el Estado. La obediencia se garantizaba no por el respeto, sino por el miedo al castigo atroz e inevitable. Esta doctrina era la antítesis violenta del Tao de Lao Tse. Mientras el Tao abogaba por la acción mínima, el legalismo exigía la intervención total del Estado en cada aspecto de la vida del ciudadano. El legalismo convirtió a los hombres en recursos intercambiables, valorados solo por su capacidad para luchar o labrar la tierra. La educación, la música, la filosofía y el debate eran considerados distracciones peligrosas, subversiones potenciales al orden militar. El reino de Qin, bajo esta ley de hierro, se volvió implacable.
Su maquinaria de guerra era superior. Sus soldados estaban motivados por recompensas y castigos inauditos, y su burocracia funcionaba con una precisión escalofriante. Mientras los otros reinos debatían sobre ritos y tradiciones, Qin simplemente marchaba y destruía. La filosofía de la ley y el orden, cuando se lleva a su extremo más frío, se convierte en la herramienta perfecta para la tiranía. En el año 221 a.C., el rey de Qin, conocido como Qin Shi Huang, finalmente aplastó a sus 6 rivales y se declaró el primer emperador de una China unificada. El caos había terminado, pero a un precio devastador. El legalismo se convirtió en la ley de la tierra. El primer emperador, paranoico y obsesionado con el control, se propuso borrar cualquier pensamiento que desafiara su autoridad o pusiera en duda la perfección de su sistema. La guerra contra el pensamiento libre comenzó. Los libros que contenían las enseñanzas de Confucio, y especialmente las de Lao Tse, fueron declarados subversivos y ordenados a ser quemados en una purga intelectual masiva. Eran los años del quemado de libros y la sepultura de los eruditos. Cientos de académicos que se atrevieron a debatir la ley del emperador fueron ejecutados, algunos enterrados vivos para que sirvieran de ejemplo. El Tao Te Ching de Lao Tse, esa obra nacida del dolor de un exiliado, se convirtió en un texto prohibido, un símbolo de resistencia. Sus principios de flexibilidad y vacío eran una amenaza directa al muro de rigidez que el legalismo construía. Si el taoísmo decía que el mejor gobierno era el que menos gobernaba, el emperador demostró ser el gobierno que más gobernaba, construyendo la Gran Muralla, carreteras y canales a costa de la vida de millones de siervos. En medio de esta tiranía legalista, los verdaderos seguidores del dragón se vieron obligados a esconderse aún más profundamente. La sabiduría del Wu Wei se convirtió en una práctica de supervivencia, una forma de moverse por la vida sin dejar rastro. Los textos taoístas se conservaron en secreto, memorizados por discípulos y grabados en tablillas que se ocultaban en cuevas y templos recónditos. La filosofía de la huida se probaba cierta. Para sobrevivir al fuego había que ser el agua. El legalismo parecía haber ganado. La brutalidad, el control total y la negación de la individualidad habían logrado la unificación que Confucio anhelaba sin poder conseguir. El imperio de Qin era un monumento a la fuerza, pero Lao Tse había advertido: lo rígido se rompe. El imperio del legalismo, construido sobre el terror, no podía durar. Dependía de la fuerza de un solo hombre, y tan pronto como el primer emperador murió, el caos resurgió. Tras solo 14 años de existencia, el monolito de Qin colapsó bajo su propio peso de opresión. La gente, liberada por un momento de su miedo, se levantó en una rebelión que desmanteló el imperio con una velocidad asombrosa. La caída del imperio, Qin demostró la máxima taoísta de que el control excesivo engendra la resistencia más violenta. La ley absoluta, sin la válvula de escape de la humanidad, siempre termina en la explosión. De las cenizas de Qin surgió una nueva dinastía, la dinastía Han. Sus fundadores, observando el fracaso del legalismo, se enfrentaron al dilema eterno: ¿cómo gobernar un territorio tan vasto sin caer en la tiranía? Curiosamente, los primeros emperadores Han, aunque adoptaron elementos confucianos para la burocracia, recurrieron al Tao Te Ching para la dirección moral del Estado. Adoptaron una política de descanso y recuperación para el pueblo. La corte Han entendió que después de la tiranía, la gente necesitaba la inacción, la liberación de impuestos y la mínima intervención. Aplicaron el principio de Wu Wei a la gobernanza. El Estado debía ser apenas perceptible. Esta adopción temporal del taoísmo, conocida como la Escuela de Huang Lao, permitió a China sanar sus heridas. La sociedad floreció bajo la ligereza de un gobierno que se dedicó a no estorbar el flujo natural de la vida. Lao Tse,
El bibliotecario que huyó había ganado una batalla póstuma. Su filosofía de la retirada había demostrado ser una herramienta política más efectiva para la estabilidad a largo plazo que la rigidez de sus oponentes. La coexistencia incómoda entre el taoísmo y el confucianismo se convirtió en el sello distintivo de la dinastía Han. El gobierno aprendió la lección del colapso de Qin. Necesitaba la ética confuciana para estructurar sus funcionarios, pero necesitaba la flexibilidad taoísta para evitar la asfixia del pueblo. El Tao Te Ching, liberado de la prohibición, se convirtió en una lectura esencial. Pero a medida que pasaba el tiempo, la naturaleza del taoísmo comenzó a transformarse. La filosofía de la retirada personal y el Wu Wei se encontró con la religión popular y la búsqueda de la vida eterna. En el corazón del imperio, la gente no solo buscaba la paz mental, buscaba la inmortalidad física, una obsesión que se alimentaba de las enseñanzas arcanas sobre la alquimia interior y la conexión con el cosmos que los taoístas puros habían practicado. Los herederos de Lao Tse, aquellos que buscaban fundirse con el flujo, vieron cómo su camino se institucionalizaba, se llenaba de ritos y jerarquías, convirtiéndose en algo muy parecido a lo que el propio Lao Tse había combatido. Nacieron sectas y movimientos religiosos taoístas, como los Maestros Celestiales, que prometían la curación, la longevidad y el conocimiento místico a través de rituales complejos, amuletos y prácticas de meditación intensiva. Esto marcó una división crucial. Por un lado, permanecía el taoísmo filosófico, el camino del erudito y el poeta que buscaba la verdad en el silencio y la naturaleza. Por otro lado, emergía el taoísmo religioso, un sistema de creencias organizado que interactuaba con lo sobrenatural. El dragón había sido capturado y puesto en un templo. El hombre que huyó de las instituciones ahora era el centro de una ironía que sin duda habría hecho sonreír amargamente al viejo archivero en el vacío. El dilema de la inmortalidad se volvió central. Los alquimistas taoístas se obsesionaron con el cinabrio y el mercurio, buscando el elixir de la vida eterna, a menudo con resultados fatales para quienes lo ingerían. La búsqueda de la longevidad no era solo física, era una manifestación del deseo humano de resistir el flujo, de detener el cambio. Irónicamente, el deseo de vencer a la muerte era una de las mayores resistencias al Tao mismo. Mientras el taoísmo se expandía y se complicaba, el confucianismo cimentaba su posición como la espina dorsal del Estado. Los exámenes imperiales se basaban en la erudición confuciana, asegurando que solo los que abrazaban la jerarquía pudieran gobernar. Durante la dinastía Han, el conflicto se estabilizó. El confucianismo era para el día, para la corte, para el deber público. El taoísmo era para la noche, para la reflexión, para la vida privada y la búsqueda de la verdad personal. Pero esta coexistencia pacífica era frágil. Cuando la dinastía Han comenzó a tambalearse, la tensión entre el orden y el caos resurgió violentamente y las facciones taoístas religiosas jugaron un papel inesperado en la caída. En el año 184 después de Cristo, una secta taoísta conocida como los Turbantes Amarillos, liderada por un sanador místico que prometía un nuevo orden, se levantó en una rebelión masiva contra el Estado corrupto. La revuelta de los Turbantes Amarillos fue un levantamiento popular, una expresión del descontento de los campesinos oprimidos, que usaron la promesa del paraíso taoísta para justificar el derrocamiento de la estructura confuciana. Millones de personas se unieron al movimiento, poniendo a prueba la estabilidad del imperio de una forma nunca antes vista. El dragón, en su forma religiosa y militante, se había levantado contra el orden establecido. Aunque la rebelión fue finalmente aplastada con una violencia extrema, su impacto fue terminal.
Los turbantes amarillos debilitaron fatalmente a la dinastía Han y precipitaron el colapso que llevaría a 3 siglos de división y guerra. El fin de la dinastía Han demostró, una vez más, que la rigidez confuciana, cuando se corrompe y oprime al pueblo, siempre genera una reacción violenta que invoca el principio del vacío y la transformación. China entró en la era turbulenta de los 3 reinos, un periodo de intriga, lealtades cambiantes y batallas épicas. En este caos, el Tao Te Ching se volvió más relevante que nunca, no solo para los ermitaños, sino para los estrategas militares. Los generales y consejeros de los 3 reinos estudiaban el libro de Lao Tse, buscando las claves para la victoria en su aparente debilidad. El principio de conocer lo masculino pero mantenerse femenino se aplicaba a la guerra y la política. El Tao Te Ching enseñaba que la mejor estrategia era la indirecta, la que cede ante el ataque para luego envolver al enemigo. La flexibilidad, la no forma, la capacidad de adaptarse sin resistencia, se convertían en virtudes militares supremas. La idea de que las armas son instrumentos de mala fortuna se usaba irónicamente para justificar el uso de la guerra como último recurso, mientras se adoptaban tácticas engañosas y sutiles para evitar la confrontación directa. Lao Tse, el recluso, se había convertido en el maestro de estrategia para los guerreros más astutos. Su sabiduría, nacida de la desilusión, se utilizaba para ganar batallas en el lodazal de la política china. El caos del período de los 3 reinos y los siglos subsiguientes de división crearon un terreno fértil para la introspección y el debate filosófico. Con el imperio roto y la moral confuciana desacreditada por la corrupción, el Tao Te Ching ofreció un refugio intelectual crucial. Durante este tiempo, se desarrolló un movimiento conocido como el neo-taoísmo o la conversación pura, donde los eruditos se reunían en bambusales y jardines, escapando de las intrigas de la corte para debatir las obras de Lao Tse y Chuang Tzu. Estos intelectuales, conocidos como los 7 sabios del bosque de bambú, encarnaban la esencia de la huida de Lao Tse. Eran poetas, músicos y bebedores que se reían de las convenciones sociales y vivían en deliberada sencillez y autenticidad. Su resistencia no era militar, sino cultural. Rechazaban los rígidos rituales confucianos y la hipocresía de la élite, buscando la liberación personal a través de la espontaneidad y la comunión total con la naturaleza. Ellos practicaban el Wu Wei en su vida diaria. No se esforzaban por la fama, no buscaban títulos y a menudo se comportaban de forma excéntrica para demostrar su desprecio por las expectativas sociales. Eran los anarquistas del espíritu. El dragón, en esta época de división, resurgía en la poesía y la caligrafía, en la forma en que los artistas captaban la esencia de una montaña o el movimiento de un río, sin intentar imponerles la voluntad humana. Pero la China dividida enfrentaba una amenaza aún mayor que la guerra interna: la llegada de una nueva filosofía, un competidor extranjero que ofrecía una salvación total y que pronto rivalizaría con el taoísmo y el confucianismo. Este nuevo contendiente era el budismo, una doctrina nacida en la India que entró en China a través de la ruta de la seda y se propagó rápidamente en las cortes y entre el pueblo, prometiendo el fin del sufrimiento. Al principio, el budismo se mezcló perfectamente con el taoísmo. Los conceptos budistas de vacío, karma y desapego encontraron un espejo en las ideas taoístas del Wu Wei y el flujo incesante del Tao. Los monjes budistas a menudo utilizaban la terminología de Lao Tse y Chuang Tzu para explicar sus propias doctrinas. El vacío budista, o sunyata, era casi idéntico al concepto taoísta de vacío, la base de la creación. Esta sincretización fue crucial para la supervivencia del budismo en China.
Al vestirse con ropajes taoístas, logró integrarse en el paisaje cultural sin ser percibido como una amenaza inmediata por las élites. Sin embargo, a medida que el budismo ganaba seguidores, la rivalidad entre los templos budistas y los taoístas se intensificó. Ambos competían por el patrocinio imperial y el alma de la población china. Los taoístas, para defender su terreno, intensificaron su propia búsqueda de la inmortalidad física, tratando de demostrar la superioridad de la sabiduría china autóctona sobre la sabiduría importada de la India. Esta rivalidad llevó a experimentos alquímicos más desesperados y a la creación de leyendas aún más fantásticas sobre Lao Tse. El viejo archivero se transformó en una deidad, en una manifestación del propio Tao. Se tejieron mitos que aseguraban que Lao Tse no solo había huido al oeste, sino que había continuado su viaje hasta la India, donde se había convertido en el maestro de Buda, una forma de subordinar la religión rival. Esta mitología, aunque históricamente falsa, sirvió para cimentar el estatus divino de Lao Tse y darle al taoísmo religioso la autoridad necesaria para competir con el creciente poder de los monasterios budistas. La batalla por la influencia fue brutal. Hubo periodos de persecución violenta donde los emperadores, influenciados por consejeros taoístas, ordenaron la destrucción de templos budistas y la secularización de sus monjes. Y a la inversa, bajo el patrocinio budista, los textos y templos taoístas sufrieron represalias. El dragón y el Buda luchaban por la hegemonía espiritual, mientras el confucianismo permanecía en la sombra, esperando su momento para resurgir. Cuando China finalmente se unificó bajo la dinastía Sui, y luego bajo la gloriosa dinastía Tang, la nueva estructura imperial necesitaba encontrar un equilibrio que incluyera a las tres grandes filosofías. El sistema del Imperio Tang se basó en el triple fundamento: el confucianismo para el gobierno y el servicio civil, el budismo para la fe popular y el consuelo, y el taoísmo como la búsqueda personal de la verdad y la longevidad. Lao Tse, el hombre que eligió desaparecer, fue honrado como un ancestro divino por los emperadores Tang, quienes, de forma irónica, se identificaron como descendientes del sabio para aumentar su propia legitimidad celestial. El Tao Te Ching se convirtió en parte obligatoria del currículo imperial, estudiado junto a los clásicos confucianos. El libro subversivo que el emperador Qin había quemado era ahora el pilar de la educación del imperio. Pero esta institucionalización del taoísmo, aunque le dio prestigio, también lo diluyó. La pureza de la huida de Lao Tse se había perdido en la burocracia y la liturgia, convirtiéndose en un mecanismo de control más. La integración del taoísmo en la dinastía Tang parecía la victoria definitiva del dragón, pero en realidad fue una domesticación. La filosofía de la no acción se usaba para justificar el orden y la continuidad del imperio, una distorsión profunda del mensaje original. Los maestros taoístas, que en teoría predicaban la sencillez y el rechazo a la riqueza, a menudo se encontraban ocupando altos puestos en la corte, aconsejando a los emperadores sobre la alquimia y los rituales para prolongar la vida. Esta cercanía al poder corrompió la esencia de la enseñanza. Lao Tse había huido precisamente para evitar ser un adorno de la tiranía, pero sus seguidores ahora se habían convertido en los arquitectos de los adornos imperiales. Mientras tanto, el confucianismo esperó pacientemente su regreso triunfal. A pesar de los periodos de crisis y la popularidad del taoísmo y el budismo, el confucianismo seguía siendo el lenguaje del poder y la administración. Su enfoque pragmático en la sociedad, la familia y el deber era inherentemente más útil para gestionar un imperio gigantesco que el llamado taoísta al desapego y la vida ermitaña. El sistema siempre favorece a sus ingenieros. Finalmente, con el declive de la dinastía Tang y el surgimiento de la dinastía Song, el confucianismo resurgió con una fuerza renovada, incorporando elementos metafísicos del budismo y del taoísmo
para crear una filosofía más robusta, el neoconfucianismo. Los neoconfucianos no solo se enfocaban en los ritos y el deber, sino también en la naturaleza intrínseca del hombre y la conexión con el universo, robando el fuego metafísico que antes solo pertenecía al taoísmo. El Tao Te Ching no fue prohibido, fue intelectualmente subsumido. La filosofía del dragón se convirtió en una herramienta de introspección para los funcionarios confucianos, más que un camino de vida radical. Pero el legado de Lao Tse nunca murió en el corazón de China. Se filtró en las artes, en la pintura paisajística, donde el hombre es minúsculo frente a la inmensidad de las montañas, en la poesía que celebra el vino y el retiro. El impacto más duradero y menos institucionalizado del taoísmo se manifestó en el desarrollo de las artes marciales chinas, una conexión directa y práctica con los principios del Wu Wei y el flujo de energía. El Tai Chi Chuan y otras artes internas no se tratan de fuerza bruta, sino de ceder y redirigir la energía del atacante. Es la aplicación física de la máxima de Lao Tse: la debilidad supera a la fuerza. El practicante de Tai Chi no impone su voluntad. Se fusiona con la fuerza del oponente, utilizando el vacío para desequilibrarlo. Es una danza que encarna el principio del agua que se adapta a cualquier contenedor. Esta conexión silenciosa con el cuerpo y la energía aseguró que el taoísmo permaneciera vivo, no solo como un libro leído por eruditos, sino como una práctica viva transmitida de maestro a discípulo a través de generaciones de artesanos del movimiento. Mientras tanto, en la historia oficial, la existencia de Lao Tse siguió siendo un misterio deliberadamente cultivado. Los historiadores se debatían sobre si era un hombre real, un apodo para varios sabios o una leyenda. El más grande de los historiadores chinos, Sima Qian, en su obra monumental, había dejado la cuestión abierta, documentando el encuentro con Confucio y la huida, pero concluyendo con ambigüedad. Esta ambigüedad no era un error, era un triunfo. Al dejar su identidad nebulosa, Lao Tse se aseguró de que nadie pudiera capturar su esencia histórica y convertirlo en un ídolo rígido. Él quería ser un símbolo, no un busto. El mito de su desaparición al oeste fue el gancho. Sugería que el conocimiento no se había detenido en el Tao Te Ching, sino que continuaba su viaje hacia lo desconocido, preservado por los iniciados. La idea de los iniciados, aquellos que habían recibido la sabiduría oral y no escrita, se convirtió en una constante en el esoterismo chino. Eran los herederos del dragón los que realmente entendían la vía. Ellos eran los maestros de la longevidad, los alquimistas que, a diferencia de los charlatanes de la corte, buscaban la inmortalidad a través de la purificación interna, la unificación del espíritu y la esencia vital, el Qi. La meta de estos iniciados era regresar al estado de simplicidad no labrada, al Pu, el tronco sin tallar, el estado original y perfecto del ser humano antes de la intervención de la civilización y el ego. Era el camino de regreso a la naturaleza, a la pureza. Y para seguir ese camino, había que imitar el acto fundacional de Lao Tse, la retirada radical del mundo de las formas. La cueva, la montaña, se convertían en el verdadero templo. El Tao Te Ching es, por lo tanto, el mapa de una fuga. No es un manual para la vida social, sino una guía de escape de la vida social, un grito de guerra por la soberanía del espíritu individual frente al Estado. La filosofía de la huida de Lao Tse encontró una resonancia particularmente poderosa cuando el Imperio chino enfrentó la amenaza de la invasión y el colapso cultural. El taoísmo se convirtió en el refugio psicológico cuando el mundo exterior se derrumbaba en cenizas. En el siglo XIII, la China de la dinastía Song fue arrasada por los mongoles de Genghis Khan y sus sucesores. Fue una conquista brutal que desmanteló la jerarquía confuciana y puso a prueba la resistencia espiritual de la civilización.
Bajo la ocupación extranjera, muchos intelectuales chinos se negaron a servir a los nuevos amos. En lugar de ofrecer sus talentos a la corte mongola, se retiraron a las montañas y a los lagos, abrazando la vida del ermitaño taoísta. Este retiro no era pasividad, sino una forma activa de protesta. Al rechazar el servicio, negaban la legitimidad moral del invasor y mantenían viva la llama de la identidad china a través de la cultura y la filosofía. La pintura y la poesía de este periodo están llenas de la estética taoísta. Paisajes vastos, niebla cubriendo los picos, pequeños botes solitarios. El hombre se representaba como un punto insignificante pero libre, inmerso en la inmensidad del Tao. Esta resistencia silenciosa, basada en los principios del Wu Wei, demostró que la no acción puede ser una forma de poder más duradera que el conflicto directo. El espíritu no se sometió, incluso si la tierra sí lo hizo. Irónicamente, la corte mongola de la dinastía Yuan, al igual que los Han antes que ellos, tuvo que recurrir al taoísmo para intentar legitimar su dominio entre el pueblo chino, reconociendo su profunda arraigo cultural. El taoísmo, una vez más, se encontró en una posición incómoda. El espíritu de la huida era adoptado por los conquistadores. Los emperadores extranjeros patrocinaron templos y sectas taoístas, intentando cooptar su autoridad espiritual. Pero la sabiduría del dragón siempre contiene su propia trampa. La verdad, aunque puede ser adornada con oro, no puede ser controlada. La enseñanza de Lao Tse continuó sirviendo como la fuente de la resistencia intelectual. La lucha interna del taoísmo por preservar su pureza continuó. Los maestros más rigorosos, aquellos que seguían el camino interno de la alquimia, advertían contra la pompa y la política que contaminaban las sectas religiosas. El verdadero iniciado, insistían, no necesita templos ni ritos públicos, necesita solo la montaña y el propio cuerpo. La verdad no está fuera, sino en la perfecta alineación de la energía vital, el Qi, con el flujo del universo. Esta disciplina interna se convirtió en el eslabón perdido entre la filosofía de Lao Tse y las artes de la longevidad que buscaban trascender la mortalidad humana, el secreto más profundo del legado del dragón. La alquimia interna es la culminación del Wu Wei, aplicado al cuerpo. El objetivo no es detener el envejecimiento por arte de magia, sino refinar la propia esencia para que el cuerpo se vuelva tan fluido y resistente como el agua. Se trata de desmantelar la estructura rígida del ego y la mente consciente, permitiendo que la inteligencia innata del cuerpo, la naturaleza, tome el control de la sanación y la armonización de la vida. Para los taoístas puros, la inmortalidad no era una vida sin fin, sino una vida vivida en perfecta coherencia con el Tao. Es decir, alcanzar un estado de existencia que está más allá del nacimiento y de la muerte, porque es parte del flujo eterno. Este conocimiento arcaico era celosamente guardado y solo se transmitía de forma secreta para evitar que cayera en manos de quienes lo usarían para el poder o la ganancia personal, lo que lo convertiría en dogma. El Tao Te Ching, ese libro escrito a regañadientes en la frontera, servía como una llave de entrada, un conjunto de enigmas que solo se desbloqueaban con la instrucción directa y la práctica rigurosa del maestro. Lao Tse, al escribirlo, había creado un mapa codificado para su regreso, un camino para que otros lo siguieran hacia el vacío y la libertad total que él había encontrado más allá de las puertas del oeste. La narrativa de su vida, la huida, se convirtió en el modelo del camino hacia la iluminación. Para encontrar la verdad, uno debe primero abandonar todo lo que cree saber y rechazar toda autoridad externa. El conflicto con Confucio, el maestro de la forma, garantizaba que el taoísmo siempre tendría un antagonista contra el cual medir su resistencia. La tensión entre el deber y la libertad es el motor que mantiene viva la llama.
La China moderna heredó este conflicto filosófico fundamental. A medida que el imperio se desmoronaba en el siglo XX, los intelectuales buscaron desesperadamente soluciones en el pasado para salvar a la nación de la humillación y la decadencia. El confucianismo, asociado con la rigidez imperial y la resistencia al cambio, fue duramente atacado por los reformistas. Era visto como la causa del estancamiento de China, la cadena que impedía el progreso. El taoísmo, en contraste, fue reexaminado bajo una luz diferente. Los principios del Wu Wei y la adaptación se interpretaron no como pasividad, sino como una inteligencia estratégica, una forma de operar en un mundo hostil. El Tao Te Ching fue redescubierto en Occidente por filósofos que buscaban una alternativa a la lógica occidental, el determinismo y la obsesión por la fuerza y el control. El libro de Lao Tse ofrecía la belleza de la rendición. El impacto del taoísmo en la cultura global se sintió en la psicología, la ecología y la gestión. La idea de que el camino de menor resistencia es a menudo el más eficiente resonó profundamente en una sociedad saturada de esfuerzo. Pero la mayor prueba para el legado de Lao Tse llegó con el advenimiento del comunismo en China. El nuevo régimen, obsesionado con el control total y la ingeniería social, representaba el legalismo moderno en su máxima expresión. El Partido Comunista, al igual que el primer emperador de Qin, veía cualquier forma de pensamiento individual o espiritual como una amenaza existencial para el Estado. La religión, la tradición y la filosofía individualista debían ser erradicadas. Durante la Revolución Cultural, la búsqueda del vacío y la libertad de Lao Tse se convirtió de nuevo en un crimen ideológico. Los templos taoístas fueron destruidos, los sacerdotes fueron perseguidos y los textos fueron quemados públicamente. La figura de Lao Tse, el hombre que huía del orden, era la antítesis de la colectivización. Sus enseñanzas sobre la inacción y la espontaneidad eran consideradas peligrosos narcóticos que desviaban al pueblo del deber revolucionario. Los herederos del dragón se vieron obligados a esconderse una vez más. La sabiduría del Wu Wei se convirtió en una resistencia subterránea, una práctica silenciosa y secreta de la meditación y las artes marciales en la clandestinidad. El ciclo se había completado, la tiranía había resurgido y la sabiduría de Lao Tse volvía a ser la filosofía del disidente, el mapa secreto para la supervivencia del espíritu individual en un estado totalitario. Pero como Lao Tse había enseñado, lo rígido siempre se rompe. El control ideológico absoluto no pudo perdurar. El vacío que el Estado intentó imponer por la fuerza terminó por resquebrajar el monolito del sistema. Con la apertura gradual de China al mundo, el taoísmo resurgió de las cenizas. La necesidad humana de espiritualidad, de conexión con la naturaleza y de un refugio interior demostró ser más fuerte que cualquier decreto político. Hoy, la figura de Lao Tse es venerada, no solo en China, sino a nivel mundial, como el máximo exponente de una sabiduría que ofrece paz en la era de la ansiedad y la sobrecarga de información. Su enseñanza es un recordatorio constante de que la mayor parte de nuestra lucha es autoimpuesta, que la felicidad no se encuentra añadiendo más cosas, sino quitando las capas de artificio que nos separan del Tao. El Tao Te Ching se lee hoy en día como un manual de liderazgo silencioso, como una guía para la gestión de crisis y como una profunda obra de psicología. Su mensaje sigue siendo el mismo: sé como el agua. El conflicto con Confucio también ha evolucionado. Ahora, en lugar de ser una batalla, es un reconocimiento de dos necesidades humanas fundamentales: la necesidad de estructura, Confucio, y la necesidad de fluidez, Lao Tse. El ser humano necesita saber cómo comportarse en la sociedad, pero también necesita un camino de escape de esa misma sociedad para preservar su alma.
Ambos son necesarios para la salud de una civilización. El guardián Jinshi, aquel hombre que detuvo al dragón en la frontera, representa el deseo universal de no dejar que la verdad se desvanezca en el silencio, incluso si esa verdad advierte contra la propia escritura. La escritura del Tao Te Ching fue el sacrificio supremo de Lao Tse. Él sabía que al poner el Tao en palabras, lo estaba traicionando, pero lo hizo por compasión, por dejar una rendija de luz a la humanidad. La historia del dragón que huyó de China es la historia de la última resistencia del espíritu libre. Una resistencia que se gana no con espadas, sino con la quietud, la no acción y la renuncia. Su legado es la eterna invitación a mirar más allá de las formas, a rechazar el dogma y a encontrar el camino de regreso a la simplicidad esencial que la civilización nos ha arrebatado con cada nueva ley. El impacto del Tao Te Ching, ese breve texto nacido del dolor de la despedida, trasciende la mera filosofía. Se convirtió en la base de la estética, la medicina y la comprensión científica de la China ancestral, actuando como un contrapeso a la racionalidad rígida. El concepto de Qi, la energía vital o aliento cósmico, central en la medicina tradicional china, es una manifestación directa de la comprensión taoísta del flujo universal. El médico taoísta no cura la enfermedad, sino que ayuda al cuerpo a realinearse con el Tao. La acupuntura, por ejemplo, es una práctica profundamente taoísta. No ataca el síntoma, sino que desbloquea los canales de energía, permitiendo que el Qi fluya libremente, imitando el camino del agua que rodea y penetra los obstáculos. De la misma manera, la pintura paisajística china, la Shanshui, o montaña y agua, es una meditación sobre el Tao. Los espacios vacíos en el pergamino, a menudo más importantes que la tinta, representan el vacío fundamental del que todo emana. El artista taoísta no pinta lo que ve, sino la esencia invisible que conecta las montañas con la niebla, utilizando el vacío como la máxima expresión del ser. La inacción, el Wu Wei, guía el pincel. Este legado artístico, esta forma de ver el mundo a través del flujo y el vacío, es una victoria sutil del dragón sobre la obsesión confuciana por el detalle, la historia y la formalidad social. El Tao Te Ching también influyó en la estrategia militar de forma continuada. Los manuales de guerra posteriores, como El arte de la guerra de Sun Tzu, beben directamente de los principios taoístas de la flexibilidad y el engaño sutil. Sun Tzu, quien vivió en el mismo periodo de transición que Lao Tse, enseñaba que la victoria más grande es aquella que se logra sin luchar, la que se obtiene desorganizando la mente del enemigo antes del conflicto físico. La máxima de Sun Tzu: sé tan sutil que no tengas forma, tan misterioso que seas invisible, es una aplicación directa del principio del vacío de Lao Tse. La fuerza real reside en la capacidad de ser inasible. Cuando los grandes generales chinos planeaban sus campañas, no solo consultaban los textos confucianos sobre la organización de tropas, sino también el Tao Te Ching para entender el flujo de la situación y la mente del adversario. El dragón, que había huido de la política, se convirtió en el maestro secreto de la política de guerra. Su sabiduría del retiro era la clave para la ofensiva más devastadora. El legado de la huida de Lao Tse no es solo una leyenda, es un recordatorio de que algunas verdades solo pueden ser reveladas a través de la distancia y el rechazo a la participación. La perspectiva del ermitaño es la más clara. Si Lao Tse se hubiera quedado en la corte, su filosofía se habría convertido en un manual para los burócratas, una herramienta más para la opresión, diluida por los compromisos del poder. Su acto de desaparecer fue el último acto de pureza, la garantía de que su mensaje llegaría a través de los siglos sin la mancha de la ambición personal o la institucionalización prematura.
La figura de Lao Tse hoy nos interpela sobre nuestra propia relación con el orden y el caos, con el control y la rendición. Vivimos en una era que recompensa la ambición ruidosa, el esfuerzo constante y la forma rígida. El mensaje del dragón es subversivo. Detente. El camino hacia adelante a menudo se encuentra en el cese de la actividad forzada, en el escuchar el silencio que la sociedad intenta ahogar con ruido constante. La búsqueda de Lao Tse fue la búsqueda del equilibrio, el punto medio entre el yin y el yang, entre la luz y la sombra, una verdad que la naturaleza revela gratuitamente, pero que la mente humana constantemente oscurece. El Tao Te Ching es una carta de amor a la simplicidad, un manual de instrucciones para desaprender la complejidad que hemos impuesto sobre nosotros mismos, para volver al tronco sin tallar. La batalla oculta contra Confucio no fue una disputa sobre quién tenía la razón, sino sobre qué tipo de vida valía la pena vivir. La vida del deber social o la vida de la libertad total y la autenticidad radical. El guardián Jinshi, al insistir en que el dragón dejara un rastro, aseguró que el mapa de esta libertad no se perdiera, forzando a Lao Tse a realizar el sacrificio de la palabra. La persistencia del taoísmo a lo largo de las eras, a pesar de las persecuciones y la cooptación imperial, demuestra la potencia intrínseca del mensaje de Lao Tse. La humanidad siempre regresa al vacío cuando el orden se vuelve insoportable. La sabiduría del dragón se convirtió en el amortiguador emocional de China. Cuando el confucianismo fallaba y las leyes no protegían a la gente, el taoísmo ofrecía la liberación espiritual y la promesa de una vida más allá de la burocracia. Este equilibrio precario entre las dos filosofías evitó que China cayera en la rigidez absoluta del legalismo. El taoísmo sirvió como la válvula de escape, el recordatorio constante de que hay una realidad superior a los edictos del emperador. El debate entre el control y la espontaneidad sigue vivo en la cultura moderna. Hoy vemos la manifestación de este conflicto en la tensión entre la planificación centralizada y la innovación orgánica que nace de la libertad. Lao Tse nos enseñó que la complejidad es un signo de enfermedad. Los sistemas saludables, sean naturales o sociales, operan con una simplicidad elegante. Cuanto más compleja es la ley, más fácil es la corrupción. Su crítica a los rituales y las estructuras artificiales resuena hoy en el rechazo a la hipocresía corporativa y la búsqueda de autenticidad en las relaciones humanas. El Tao es la honestidad brutal de la naturaleza. La huida de Lao Tse también dejó un legado en la forma en que el taoísmo aborda la ética. En lugar de imponer 10 mandamientos, el Tao Te Ching propone que la bondad surge espontáneamente cuando el individuo está alineado con el flujo universal. No se necesita una lista de reglas para ser moral. Se necesita estar en un estado de no interferencia con la propia naturaleza, permitiendo que la compasión y la sencillez fluyan sin esfuerzo. Es la ética del Wu Wei. Este enfoque ético es radicalmente diferente al de Confucio, que requiere un esfuerzo consciente para adherirse a los ritos y los deberes. Para Lao Tse, el deber es el resultado, no la causa, de la alineación interna. La figura de Lao Tse, el anciano sobre el búfalo que se dirige hacia el sol poniente, es un arquetipo universal de la búsqueda de la sabiduría. Es la imagen del sabio que prefiere la verdad silenciosa al ruido de la fama. La frontera que cruzó, el paso Hangu, no fue solo un límite geográfico, fue el límite entre el mundo de la convención y el mundo de la autenticidad, la puerta de salida de la civilización opresiva. Jinshi, el guardián, actuó como el puente entre esos dos mundos, el hombre que no podía unirse al exilio del dragón, pero que aseguró que el mensaje cruzara hacia el futuro para que otros pudieran intentar la travesía. El Tao Te Ching
Es una prueba de que, incluso cuando uno intenta escapar totalmente, la compasión por la humanidad puede obligar a un último acto de participación, un sacrificio para iluminar el camino de los que se quedan atrás. El secreto del Tao, el conocimiento arcano que no fue escrito, se mantuvo en la práctica del ermitaño, en la alquimia interna que buscaba transformar el cuerpo de un peso de carne a un vehículo de luz y fluidez. Este conocimiento era el verdadero legado de los iniciados, el linaje secreto que continuó el camino de la huida no solo del imperio, sino también de los límites impuestos por la mortalidad y la forma física. La enseñanza final de Lao Tse es que el mayor poder reside en la propia insignificancia. Al renunciar a la ambición y al ego, nos convertimos en un canal para el poder ilimitado del universo, el dragón. La imagen final de Lao Tse, cabalgando su búfalo hacia el oeste, es un acto de soberanía espiritual que resuena con una intensidad que ningún rey o general podría replicar. Fue la declaración de independencia más silenciosa y efectiva de la historia. El verdadero poder no estaba en los palacios decadentes de la dinastía Zhou, sino en la elección de un anciano bibliotecario de abandonar todo, dejando a la civilización a merced de sus propias ambiciones vacías. Su escape no fue una derrota, sino la victoria final sobre la vanidad. Mientras Confucio y sus discípulos buscaban cómo arreglar el mundo, Lao Tse demostró que la única reparación duradera comienza con la retirada del yo. El Tao Te Ching es el eco de esa decisión, un mapa para desmantelar la mente humana, forzada a obedecer leyes y nombres, y para devolverla al estado puro, inmaculado, del tronco sin tallar, el Puz. La narración de Lao Tse es la base de un thriller filosófico que se repite en cada época y en cada vida individual. La lucha por la autenticidad frente a la conformidad, la batalla por la sencillez contra la complejidad impuesta. El dragón que huyó de China nos dejó un testamento que es una burla a la obsesión humana por la permanencia. Nos recuerda que solo abrazando el cambio, la debilidad y el vacío podemos encontrar la fuerza y la plenitud. El secreto del Tao no es una doctrina, es una invitación a experimentar la vida como un flujo perpetuo, sin resistencia, sin la necesidad neurótica de controlar lo incontrolable. Es el arte de dejar que el universo se desarrolle, desde los generales de los 3 reinos hasta los monjes budistas, desde los pintores de paisajes hasta los maestros de Tai Chi. El legado de Lao Tse ha sido un río subterráneo que ha nutrido la cultura china. Y a través del tiempo, el Tao Te Ching sigue siendo leído, no como un artefacto histórico, sino como una guía viva para aquellos que hoy se sienten asfixiados por la complejidad y la rigidez de su propio mundo. La última lección del dragón que huyó es la máxima libertad. Lao Tse no solo escapó de una corte moribunda, escapó de la historia misma, transformándose en un mito para preservar la verdad, para que su sabiduría fuera eterna.